poderoso nuestro Dios que nos tiene aquí. Gracias doy a mi Padre Celestial por este privilegio, un hermoso privilegio, el hablar de su palabra. No es porque lo merezca o porque lo quiera hacer, sino porque es un mandato de Él que debemos de hacer más grande el reino de Dios. El Señor pueda bendecir sus vidas. Una pequeña reflexión que traigo, que tiene como título: corta todo lo que te hace daño. Hay muchas cosas que a nosotros nos hacen daño y ahí las tenemos, y no las queremos dejar, no queremos cortar esas cosas, pero sí debemos cortarlas, porque dice la palabra de Dios que si amamos al mundo, el Padre no está con nosotros. Las cosas del mundo, los deseos engañosos, la vanagloria de la vida, eso nosotros no debemos de llevarlo, debemos de cortarlo de raíz. Todo eso debemos de cortarlo. En cierta ocasión el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos. Abran sus Biblias, hermanos y amigos, los que nos están viendo ahí en la televisión. Si está en su casa y tiene su Biblia ahí, abra su Biblia, busque el libro de San Marcos en el capítulo 9 y el verso 43 hasta el 49 vamos a leer. Pues en cierta ocasión el Señor Jesús le enseñaba a los discípulos y les decía que había que cortar. Dice que si tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo. O si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Claro, el Señor Jesús no estaba hablando físicamente, porque si no, un montón de cojos y mancos y ciegos hubiéramos. Pero no es así, Él les enseñaba de otra manera. Pues el camino de la liberación se abre cuando tomas la decisión de cortar aquello que te daña. Debemos de dar el primer paso. Da el primer paso y decide terminar con hábitos o relaciones que te perjudican. Así recibirás más bendición y libertad. Todo lo que nos perjudica debemos de cortarlo de raíz y el Señor más bendición nos va a mandar. Pues en esa ocasión que Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos la importancia de cortar aquello que es un obstáculo de agradarlo a Él. Y les dijo: si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Es mejor entrar en el reino de Dios con una sola mano que en el fuego inextinguible con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar a la vida eterna con un solo pie y no teniendo los dos te vayas al infierno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar al reino de Dios con un solo ojo y no tener los dos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Pues cada uno será probado con fuego. Pues en esa ocasión el Señor no les estaba diciendo que físicamente se cortara la mano o un pie o que sacara un ojo. No, es que debemos de cortar lo que nos está haciendo daño. Y hay cosas que nosotros sabemos que nos están haciendo daño y que no le agradan al Señor, pero ahí las tenemos. Y nosotros debemos de cortar eso. Porque, como les decía, si fuese que había que cortárselos el pie o la mano o sacarse un ojo, la mayoría estuviéramos cojos o ciegos, mancos. Pero no era así. Era espiritualmente, le estaba hablando el Señor y les decía que aquello que le hace daño, que lo sacaran. Quizá muchos de nosotros necesitamos tomar la decisión de cortar por ejemplo, ciertas amistades, que lejos de bendecirlos o edificarlos, lo único que hacen es motivarlos a ir en contra de lo que a Dios quiere para nosotros.
Quizá otros tienen que sacar de su vida ciertos hábitos ocultos que nadie sabe que realizan, pero muy bien saben que ofende a Dios cada vez que lo practican. Muchos hay en este mundo. Otros a lo mejor están enfrascados en otra clase de situaciones que necesitan cortar o sacar de su vida, porque lo único que hacen es hacerlos infelices. Cuando tiene un pecado oculto, no es feliz, hermano. Se siente agobiado, se siente decaído, pero hay uno que vino a pagarlo en la cruz del Calvario y que vino a libertar del pecado. Aleluya. Lo único que hace es hacerlo infelices y creerse inmerecedores de la gracia divina. Pues, querido amigo, ¿qué es lo que no permite que te sientas bien delante de Dios? ¿Qué cosas son las que te hacen sentir avergonzado delante de Dios? ¿Qué es lo que sabes muy bien que tienes que sacar de tu vida? ¿Qué es lo que crees que no puedes cortar en tu vida? Querido amigo, querida amiga, es hora que comprendas que mientras no cortemos o saquemos de nuestras vidas aquellas cosas que nos estorban para agradar a Dios, no nos sentiremos bien. Mientras no saquemos de nuestras vidas las cosas que nos estorban, no vamos a prosperar. Hoy es el tiempo, es hora de cortar todo aquello que nos estorba. Hoy es el día de cortar eso. ¿Y qué estás esperando para cortar todo aquello que no agrada al Señor? Tenemos que cortar las cosas del mundo, porque si amamos al mundo, nuestro Padre que está en el cielo no está con nosotros. Busque en 1 de Juan 2:15 y 16 y verá lo que ahí dice. Verá cómo el Señor nos habla ahí y lo que nos explica y lo que nos dice, lo que nos está hablando el Señor ahí. Primera carta, primer libro de Juan, en el capítulo 2 y el verso 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, proviene ¿de quién? Del diablo. Así que, hermanos, amigos, debemos de cortar todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos hace daño y que no nos deja prosperar. Los hijos de Dios debemos de ser prósperos en todo, porque Él es el dueño de todo. Que Dios les bendiga, hermano.